Saludos muchachos, vamos a ver lo que es la unidad 1, que es inversiones permanentes. Para ello me permito compartir pantalla y mostrarles dónde aparece en el aula unidad 1, inversiones permanentes. Y allí usted puede entrar donde dice teoría y ver la presentación. Vamos a expandirla para verla mejor. Y tenemos acá, tema 1, se llama inversiones permanentes. Y bueno, sabemos que en el ámbito organizacional, empresarial, las inversiones permanentes en acciones son todas aquellas efectuadas a título de representar el capital social de otras empresas con la intención de mantenerlas por un periodo indeterminado. Es por eso que se dice que es una inversión, se invierte en acciones de otras empresas, es decir, personas jurídicas, empresas invirtiendo en acciones de otras empresas y que la intención de comprarlas es para tenerlas por un tiempo indeterminado. De allí la connotación de permanente. ¿Ok? El objetivo de estas inversiones permanentes es ejercer algún tipo de control o influencia sobre las otras empresas. Se tiene control sobre otra empresa cuando posea directa o indirectamente a través de subsidiarias, ya vamos a ver más adelante qué son las subsidiarias, más del 50% de las acciones en circulación con derecho a voto correspondiente a la empresa emisora. Es decir, son empresas que están adquiriendo acciones de otras empresas, participan entonces en su patrimonio, en su capital social y la intención es primero tenerlas por un largo periodo de tiempo de forma indeterminada y que la cantidad de acciones adquiridas, sea de forma directa o indirectamente a través de otras empresas, sea mayor al 50% de participación. De esta forma se dice que se tiene un control. Pero ¿para qué una empresa quisiera tener el control sobre otra? Veamos. Tenemos acá otra definición de inversiones permanentes en acciones, que son acciones, inversión en acciones que se tienen con la intención de mantenerlas. Este es otro autor, pero que indica algo similar. Generalmente tiene como objetivo el tener control sobre otra empresa. Control, cuando recuerden la palabra control, tienen que asociarlo más del 50% de las acciones de otra empresa, para facilitar el objeto propio del negocio o para establecer relaciones mercantiles a fin de asegurar, aquí está el porqué. Puede ser una de todas estas opciones: asegurar el suministro de materia prima, asegurar la distribución de sus productos terminados, entre otros intereses. Por ejemplo, una empresa se adquiere acciones en otra empresa en la cual es la que le suministra materia prima. ¿Cuál es el interés? Además de tener el control y de tener ingresos a través de los dividendos por esa otra empresa. Bueno, el otro interés es asegurar el suministro de su materia prima, que asegura así su actividad productiva propia. ¿Ok? Entonces tenemos que las inversiones permanentes están integradas por inversiones convertibles en efectivo a largo plazo, como lo son los bonos, obligaciones y acciones de terceros. Inversiones permanentes en acciones de compañías asociadas, subsidiarias y afiliadas, que es nuestro objeto de estudio, este segundo caso, y los depósitos de garantía a largo plazo. ¿Cuáles son las normas en las cuales nos vamos a basar para el estudio de las inversiones permanentes? Aquí se las presentamos. La norma internacional de información financiera número 3, que define una combinación de negocios como una transacción u otro suceso en el que un adquiriente obtiene el control de uno o más negocios. Un adquiriente puede obtener el control mediante una variedad de formas. Por ejemplo, transfiriendo efectivo, equivalentes al efectivo u otros activos, incurriendo en pasivos, emitiendo participaciones en el patrimonio, ¿okay? Acciones, proporcionando más de un tipo de contraprestación, sin transferir contraprestación, incluyendo la de solo mediante un contrato. Aquí están las distintas formas en que unos negocios se pueden combinar. Y fíjense cómo la inversión permanente es un tipo de combinación de negocio en donde dice emitiendo participaciones en el patrimonio, ¿ok? De una empresa. ¿Qué es lo que conforma el patrimonio de una empresa? Ahí retornamos a lo que es contabilidad general,
lo que vieron en contabilidad 1, cuáles son las cuentas que conforman los grupos de cada estado de situación financiero, o los grupos de cuentas que conforman un estado de situación financiera. Activo, pasivo y patrimonio. ¿Cuáles son las cuentas que conforman el patrimonio? Con estas preguntas que les estoy haciendo, les estoy como recordando o sugiriendo que revisen sus cuadernos, apuntes, libros que tengan que ver con contabilidad general. Es muy importante para contabilidad 4 porque se retoman lo que son los estados financieros de una empresa, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de la cuenta de patrimonio, asientos de cierre, asientos de ajuste y cierre, que ustedes no lo ven desde que vienen de contabilidad 1. ¿Okay? Pero nosotros, por supuesto, asumimos que ustedes, si está por acá ya en contabilidad 4, entonces manejan todas esas cuentas y todos esos procedimientos. Tenemos que las inversiones permanentes, o sí, la inversión permanente, que ya hemos visto que es la combinación de negocios, o una forma de combinación de negocios, donde uno o más negocios se convierte en subsidiario de un adquiriente o los activos netos de uno o más clientes se fusionan legalmente en la adquiriente, porque hay otros tipos de combinación de negocios como lo son las fusiones. Otro tipo es que una entidad que se combina transfiere sus activos netos o sus propietarios transfieren sus participaciones en el patrimonio a otra entidad que se combina a sus propietarios. Otra opción de combinación de negocios es que todas las entidades que se combinan transfieren sus activos netos o los propietarios de esa entidad transfieren sus participaciones en el patrimonio a una nueva entidad constituida. Aquí les están hablando acerca de los tipos de fusiones que existen y la opción D es que un grupo de anteriores propietarios de una de las entidades que se combina obtiene el control de la entidad combinada. ¿Ok? Estos son los tipos de combinación de negocios de acuerdo a su estructura. Las inversiones permanentes constituyen una forma de crecimiento externo. ¿Por qué se dice que es crecimiento externo? Porque los inversores de una empresa salen de las fronteras de su empresa, salen de su persona jurídica o personalidad jurídica para invertir en otra empresa. Por eso se dice que es un crecimiento externo. Es una estrategia financiera de la empresa y esto le permite ejercer influencia en la administración de otra empresa donde se están adquiriendo las acciones. Puede darse el caso que esta inversión tiene control o le permite influencia acerca del abastecimiento de la materia prima, transporte de los productos y el consumo de los insumos. Depende en qué empresa está invirtiendo. También adquirir la infraestructura, imagen, red de proveedores, personal capacitado y canales de comercialización de negocios. No es igual crear una empresa nueva que invertir en una empresa que ya está constituida y que ya cuenta con todas estas características que les acabo de mencionar. Además, que consigue al invertir de forma permanente en otras empresas, conformar un grupo de empresas jurídicamente separadas, pero que económicamente son una entidad económica. ¿Ok? Ejemplo de ello pudiera ser las empresas que conforman el grupo Polar, que son distintas empresas con personalidades jurídicas distintas, pero que todas ellas conforman una entidad económica. Las combinaciones de empresas desde el punto de vista económico se pueden clasificar en verticales, horizontales y en conglomerados. ¿Qué significan ellas? Bueno, las verticales es que las empresas asociadas en las cuales se están combinando constituyen diferentes partes del proceso productivo, pudiendo ir desde la fabricación de materia prima hasta la distribución y mercadeo del producto. Se apoyan en la unión de las diferentes etapas del proceso productivo, que es lo que hemos venido hablando. Al adquirir acciones en otra empresa, puede ser una empresa de transporte, entonces ya con eso estoy garantizando la distribución de mi producto. Bueno, eso sería una combinación vertical, porque nosotros fabricamos o la empresa A fabrica un producto y la empresa B, donde adquirió las acciones, es un transporte y es quien le distribuye los productos. Es una etapa del proceso productivo y de comercialización. Otro tipo de combinación de negocios están las horizontales, situadas en la misma etapa del proceso productivo o líneas de negocios.
son las que realizan la misma actividad o similares. Permite que la empresa expanda sus operaciones en una línea de productos ya existente. Ya la empresa A maneja el proceso productivo de realizar un producto e invierte en otra empresa que realiza el mismo producto. Los conocimientos y todo lo que ya la empresa maneja le servirá para administrar o para dirigir la empresa B, de acuerdo a si tiene un control o no, o tomar decisiones. Incluso para, bueno, monopolizar el mercado, puede que sea un producto A de mejor calidad, un producto B que es similar, pero de menor calidad, entonces puede abarcar más mercados teniendo actividades o teniendo inversiones en una empresa de tipo horizontal porque maneja la misma rama de productos. Y la empresa o la combinación de negocios en conglomerado es cuando se adquiere acciones en otra empresa donde su actividad o producto, su actividad comercial, sea de prestación de servicios o de comercialización, no tiene absolutamente nada que ver con la empresa que está adquiriendo, ¿ok? No tienen similitud o ni relación directa en sus actividades, es decir, implica la combinación de negocios no relacionados. Por ejemplo, Sanford de Venezuela, que hace lápices Mongol, pero también ellos forman un grupo, una entidad económica donde hay empresas que hacen, por ejemplo, envases plásticos. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí son negocios combinados. ¿Okay? Ahora, hemos hablado de subsidiaria, hemos hablado de control, pero ¿cómo se da esto? Bueno, la inversión permanente es en compra de acciones. Una empresa adquiere una parte de las acciones de otra, ya sea pagando en efectivo o mediante el intercambio de acciones. Cuando es mediante el intercambio de acciones se dice que hay una estructura de afiliación recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy adquiriendo acciones A, quiere acciones de la empresa B, pero le paga con acciones de la empresa A. Entonces, A tiene acciones en B y B tiene acciones en A. Esa es una afiliación o una inversión permanente de forma recíproca. Ahora, de acuerdo a la cantidad de acciones que la empresa inversora adquiera, entonces va a tener esta serie de características. Puede tener una influencia nula, y esto es cuando la inversión no permite intervención en la toma de decisiones administrativas de la empresa adquirida. El inversionista posee directa o indirectamente, a través de sus subsidiarias, menos del 20% de las acciones con derecho a voto de la empresa participada o la empresa adquirida. Fíjense que aquí se menciona de nuevo la palabra subsidiaria, ¿ok? Atentos con esta palabra, con este concepto. Puede tener una influencia significativa cuando la compañía adquiriente, quien compra las acciones, posee directa o indirectamente a través de su subsidiaria al menos el 20% de participación, pero menos del 50% de las acciones con derecho a voto de la otra empresa. ¿Okay? No sobrepasa el 50% de las acciones, va de un 20 a un 50%. Y tiene una influencia significativa y se convierte en controladora cuando la compañía inversora posee directa o indirectamente a través de su subsidiaria más del 50% de las acciones con derecho a voto de otra compañía. Eso hace automáticamente que la empresa inversora sea la compañía matriz y la empresa en la cual se están adquiriendo las acciones pasaría a ser la subsidiaria. Es decir, la compañía matriz, creo que aparece en la próxima lámina, es quien ejerce el control directo o indirecto en la administración de otra u otras empresas porque posee más del 50% de su capital en acciones comunes. La subsidiaria es la empresa cuyo capital social común es adquirido en más del 50% por otra compañía. Y los inversionistas minoritarios es la parte del capital social común de la subsidiaria en poder de personas ajenas a la compañía. Por ejemplo, la compañía A adquiere el 90% de las acciones de la compañía B. ¿Y quién es el dueño del otro 10%? Los inversionistas minoritarios. ¿Okay? También tenemos como base normativa contable de este tema las normas internacionales de contabilidad.
Les recomiendo, muchachos, que bajen esa norma. Ustedes van a ser contadores y lo primero que ustedes se tienen que saber son las normas internacionales, manejarlas, a qué se refiere cada una de ellas y profundizar en la medida en que vayan pasando por las asignaturas para luego, bueno, hacer de su conocimiento propio las normas que no se hayan revisado, ¿ok? En su carrera académica, en sus estudios. La NIC 28 se trata de la contabilización de las inversiones en empresas asociadas. Su alcance debe ser aplicado en la contabilización por parte de un inversionista, es decir, ¿quién es el que hace la contabilidad de la inversión? ¿Quién invierte? ¿Okay? ¿Quién sería en todo caso? La casa matriz, siempre que sea más del 50% y tenga ese calificativo. Por supuesto, la inversión de las empresas asociadas. La inversión en una empresa asociada debe contabilizarse en los estados financieros consolidados, siguiendo el método de la participación. Hay dos métodos, les adelanto, para contabilizar la inversión permanente. Método del costo y método de participación. Entonces acá la norma nos está diciendo que se debe seguir el método de participación, excepto cuando la inversión haya sido adquirida y se mantenga exclusivamente con vistas a su posterior desapropiación en un futuro próximo. Es decir, va a ser una inversión permanente. ¿Por qué? Va a ser vendida, desapropiación en un futuro próximo. Y excepto cuando opera bajo restricciones severas a largo plazo, que deterioran significativamente sus posibilidades de transferir fondos a la inversión. En estos dos casos es que la norma indica que se debería contabilizar por el método de participación, excepto cuando ocurra alguna de estas dos situaciones. Nosotros le vamos a enseñar a manejar la contabilización por el método del costo. El método del costo y el método de interés participante son métodos para contabilizar la inversión permanente. ¿Quién contabiliza? ¿Quién adquiere las acciones? ¿Okay? El método del costo es un método de contabilización según el cual la inversión se registra al costo de la adquisición. El estado de resultados recoge ingresos de la inversión solo en la medida en que la inversionista recibe el producto de la distribución de las ganancias acumuladas. En otras palabras, por el método del costo, la casa matriz registra un ingreso cuando las subsidiarias han decretado dividendos en efectivo. Cuando una persona, empresa, adquiere o posee acciones de otra empresa, el beneficio directo es el decreto de dividendos. Y les adelanto que hay dos tipos de dividendos, dividendos en efectivo y dividendos en acciones. Eso vamos a profundizar muchísimo más sobre ello en la unidad 3, pero para que ustedes ya tengan conocimiento. Entonces, en contabilidad general, que ustedes veían que una vez que una empresa determina su resultado, se hacen los asientos de cierre, se crean las cuentas de ganancias y pérdidas, y luego al determinar el resultado de esa cuenta, sea una utilidad o sea una pérdida, se lleva a una cuenta denominada utilidades no distribuidas. ¿Ok? Allí, en esa cuenta, que esa cuenta forma parte del patrimonio de una empresa, la empresa va acumulando todos estos resultados, ¿ok? Que va obteniendo al cierre de cada ejercicio económico. ¿Pero en qué momento se distribuyen esos resultados? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Bueno, y además, ¿a quién le corresponde esa utilidad que ha obtenido la empresa? Entonces, los accionistas de las empresas son acreedores de los dividendos que éstas decretan. Y los dividendos no es más que la distribución de esas utilidades no distribuidas que se ha venido acumulando año a año cada cierre de ejercicio económico con el resultado de la empresa. ¿Okay? Entonces dice acá, por el método del costo, los ingresos que va a registrar la casa matriz es precisamente cuando la subsidiaria decrete dividendos en efectivo. ¿Y por qué esto? Bueno, porque a través de este método se trata a la empresa que se adquiere, de donde se adquieren las acciones, y a la adquirida, que adquiere las acciones y a la adquirida, como entes jurídicos separados. Es decir, por un lado está la casa matriz y por otro lado está la subsidiaria. Pase lo que pase en el patrimonio de la subsidiaria, la casa matriz no hace ningún tipo de registro, a menos que la
subsidiaria decretó dividendos en efectivo. En ese caso, como lo dice acá, se reflejará en el estado de resultado el porcentaje que a ella le corresponde de esos dividendos decretados por la subsidiaria, dividendos en efectivo. Y se hace a través de la cuenta y dividendos ganados. Acá, muchachos, muy importante, ustedes tienen lo que es el procedimiento contable que se hace por el método del costo. Son asientos contables que se hacen por este método al momento de registrar la inversión. Se carga a la cuenta acciones con abono a la cuenta banco, lo que se haya pagado por esas acciones. Y fíjense lo que yo les comentaba. Cuando varía el patrimonio de la subsidiaria, ¿cómo varía el patrimonio de una empresa? Con la obtención de utilidades o pérdidas. Cuando la subsidiaria reporta una utilidad, por el método del costo, la casa matriz no hace asiento porque no afecta el valor de la inversión. Cuando obtiene la subsidiaria una pérdida, de igual forma, por el método del costo, la casa matriz no hace asientos. Entonces, que mis palabras las recuerden en el momento preciso que las deben recordar, porque estas son características del método del costo. Para registrar, para registrar un decreto de dividendos en efectivo, ¿qué asiento hace la casa matriz? Bueno, puede hacer este asiento sí, porque la empresa decreta un dividendo, o sea, los accionistas en junta se reúnen y deciden que van a distribuir parte de esas utilidades, ¿ok? No distribuidas que se han venido acumulando en los años anteriores. Pero esa utilidad o esa que van a distribuir, eso se llama el decreto, eso es decretar dividendos. Puede que lo paguen en ese momento o puede que lo tengan como unos dividendos por pagar. Entonces los accionistas lo van a tener como un dividendo por cobrar. Y como la casa matriz es accionista de la subsidiaria, ella lo va a registrar como un dividendo por cobrar, con abono a dividendos ganados, que es lo que va a la cuenta del estado de resultados. Si en el momento en que decretan de dividendos los pagan, entonces la casa matriz va a recibir un dinero producto de ese decreto y por eso lo carga a banco con abono a dividendos ganados. El otro método que podemos utilizar y que ustedes van a aprender a utilizar para contabilizar la inversión permanente es el método de interés participante o interés patrimonial. El método patrimonial y el método del costo. Son los dos métodos. Es un método, un método de contabilización según el cual la inversión se registra inicialmente al costo, lo que se pagó por ella, y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta tras la adquisición. Es decir, en este método, la inversión será modificada cada año para reflejar la porción de activos netos de la empresa que corresponda al inversionista. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, muchachos, que cada vez que la subsidiaria tenga una modificación en el patrimonio, en su patrimonio, se va a afectar el valor de la inversión. ¿Cómo puede variar el patrimonio de una empresa? Con dividendos en efectivo, cuando decreta dividendos en efectivo, disminuye el patrimonio porque sale de utilidades no distribuidas. ¿Ok? Cuando obtienes utilidades y cuando obtienes pérdidas. Esas tres son las opciones para modificar el patrimonio de una empresa. ¿Los dividendos en acciones pueden variar el patrimonio de una empresa? No. ¿Por qué? Porque los dividendos en acciones es una forma de capitalización interna. ¿Qué quiere decir eso? Si los dividendos en efectivo, podemos imaginar que es una distribución de dinero porque es efectivo. Los dividendos en acciones es una distribución de acciones. Los accionistas lo que van a recibir son más acciones. ¿Con qué objeto? Bueno, con que se diga, o los accionistas se ponen de acuerdo. Si tienen disponibles utilidades no distribuidas por distribuir, entonces ellos pueden decir, bueno, sí vamos a distribuir, pero es como si lo van a reinvertir en la empresa. Lo sacan de utilidades no distribuidas y lo llevan a capital social. Esos son dividendos en acciones, en donde cada accionista, de acuerdo a su porcentaje de participación, le dará o será acreedor
del mismo porcentaje de las nuevas acciones emitidas. ¿Ok? Entonces, contablemente, cuando hay un dividendo en acciones, el patrimonio de una empresa no sufre modificación. Porque ¿de dónde salen los dividendos? De las utilidades no distribuidas. ¿Y dónde entra eso que sale de utilidades no distribuidas si es un dividendo en acciones? En capital social. ¿Sí? Entonces, el total patrimonio permanece invariable porque sale y entra, se debita y se acredita unas cuentas de su mismo grupo patrimonial. El total patrimonio seguirá siendo el mismo. Esto que les acabo de decir es muy importante. Pudiera ser una prueba de examen en algún momento y es muy importante que ustedes lo tengan claro. Pueden escuchar este video cuantas veces sea necesario. Y es muy importante, la teoría es muy importante, es imprescindible para contabilidad superior, para todas. Pero si usted no maneja la teoría en contabilidad superior, no va a poder hacer los ejercicios. Luego acá dice que el estado de resultados recoge la proporción de los resultados de las operaciones de las empresas participadas que corresponde a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si una empresa subsidiaria obtiene una utilidad, la casa matriz reconoce que tiene un aumento de su inversión y lo registra como una cuenta de ingreso en su estado de resultados. La cuenta se llama participación utilidad subsidiaria, el nombre de la subsidiaria. Pero si la subsidiaria obtiene una pérdida, eso hace que su patrimonio disminuya y por ende la casa matriz reconoce que su inversión ha disminuido su valor y registra esa disminución del valor como una pérdida en el estado de resultados, con una cuenta denominada participación pérdida subsidiaria, el nombre de la subsidiaria. Es lo que quiere decir este último párrafo. Lo vemos así, a la práctica, como a nosotros nos gusta con asiento. ¿Qué quiere decir eso? El método patrimonial. Se registra la inversión al costo. Inicialmente, el primer asiento por ambos métodos es idéntico, porque se registra la inversión por el monto que se pagó por esas acciones y por el método del costo, el método patrimonial, sería idéntico. Cuando la subsidiaria reporta una utilidad, fíjense cómo la casa matriz carga la cuenta acciones, aumentando el valor de la inversión, y acredita a una cuenta de ingresos llamada participación utilidad acompañada con esto. Lo que les decía en la diapositiva anterior, que lo lleva a una cuenta del estado de resultados. Pero si la subsidiaria obtiene una pérdida en lugar de una utilidad, le carga a una cuenta de pérdida llamada participación pérdida y le acredita a la cuenta de inversión, la cuenta acciones. ¿Qué va a pasar con las acciones? Va a disminuir su valor porque ya está reconociendo que hubo una disminución en su inversión. Ahora, si la empresa decreta dividendos en efectivo, ¿qué empresa? La subsidiaria. Fíjense cómo, si no los canceló, se carga dividendos por cobrar, pero se abona la cuenta acciones. ¿Por qué? ¿Por qué se abona la cuenta acciones? Bueno, porque si ustedes tienen que aprenderse eso. Si en el patrimonio de la subsidiaria aumenta con las utilidades, ¿ok? Aumenta el valor de la inversión. Si el patrimonio de la subsidiaria disminuye, disminuye el valor de la inversión. Y cuando hay un decreto de dividendo en efectivo, el valor de la inversión disminuye porque el patrimonio de la subsidiaria disminuye, porque los dividendos en efectivo ¿de dónde salen? Salen de las utilidades no distribuidas, es decir, que su patrimonio va a disminuir y por eso, por el método patrimonial, se abona a la cuenta acciones. Es bueno que verifiquen las diferencias entre un método y otro método. Y luego, el último asiento, si en este caso pagan los dividendos, se carga la cuenta bancos y se abona a la cuenta acciones. Es muy importante, muchachos, que para la clase del día martes manejen esta información. A la próxima clase que vayamos a ver, manejen esta información y que la tengan claras para los futuros temas, hasta el número 4. Aquí tienen cuál es la bibliografía que ustedes pueden revisar. Recuerden estudiar no solamente para pasar la materia, sino porque ustedes van a ser contadores públicos. Entonces es importante que ustedes manejen las normas contables. Bueno, hasta acá es la presentación del día de hoy. Espero que haya sido de provecho, de utilidad, que sepan que puedan revisar este video cada vez que lo requieran,
es muy importante el manejar la teoría en contabilidad 4 y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos, que estén muy bien. Hasta luego.